Saludos, yo soy Gabriel Pacheco del Tecnológico Universitario Rumiñahui. Soy estudiante de la carrera de Software y Análisis de Datos y en este video les voy a enseñar cómo resolver algunos ejercicios planteados utilizando NumPy Pandas, utilizando un Jupyter Notebook y muy importante también utilizando un par de cheat sheets de NumPy y Pandas. En estas cheat sheet tenemos eh, la mayoría de las funciones que se utilizan para data science o análisis de datos. En especial estaremos utilizando estos de aquí. Bien, comencemos. Muy bien, entonces he ejecutado ya mi Jupyter en mi computador y he abierto un nuevo cuadernillo donde he copiado todos los ejercicios planteados, el cual iremos resolviendo uno por uno. Para comenzar, vamos con el ejercicio número 1. Que dice, crear una lista de números secuenciales con el valor mínimo de 10 y el valor máximo de 39. Convertir la lista en una matriz de dos dimensiones 3 por 10 y mostrar por pantalla el valor del elemento de la esquina superior derecha. Bien, entonces para resolver este problema voy a crear primero un nuevo input de código y voy a ir comentando lo que vamos a tener que hacer. Entonces, crear una lista de 10 a 39. A continuación, tenemos que convertir la lista en matriz de 3 por 10. Y a continuación, tengo que imprimir el valor de la esquina superior derecha. Muy bien, ok. Entonces, para poder trabajar con matrices o arreglos, tengo que importar la librería NumPy. Entonces voy a hacer un import de NumPy y le voy a dar un alias como np, el más usado. A continuación voy a crear una lista donde le voy a agregar el NumPy punto arrange. Es la función que me permite crear números, secuencias de números. Entonces le voy a dar un número inferior a 10 y superior a 40 para que lleguemos solamente hasta el número 39 de números secuenciales. Listo. Con esto ya tenemos la lista de números. Ahora vamos a tener que transformar esta lista a matriz. Entonces, en una variable matriz voy a crear la lista y voy a utilizar la función reshape, que nos ayuda a redimensionar las listas con NumPy. Y le voy a dar 3 filas y 10 columnas. Listo. Ahora tendríamos que imprimir el valor superior izquierdo, pero antes de imprimir voy a agregarlo a una variable valor, lo que tengo en matriz de la parte superior. La parte superior sería 0. La parte superior sería 0 y... No, no voy a usar. La parte superior sería 0 y derecha sería menos 1 para contar desde la derecha. Entonces con esto tendré el valor y aquí voy a imprimir. Voy a copiar esto de aquí. Tenemos aquí. Y con format voy a darle el valor, que es valor. Con esto estaría el valor, pero aunque no es requerimiento del ejercicio, voy a imprimir la matriz para matriz. Voy a imprimir la matriz para que confirmar que estoy imprimiendo el valor superior izquierdo. Aquí no es
10 aquí es 1, menos 1 para que se vea desde la izquierda, perdón, desde la derecha. Entonces, con esto teníamos resuelto el código, voy a imprimir y listo. Dice que aquí tenemos la matriz de 3 por 10 y el valor de la esquina superior derecha es 19. Voy a colocar 19, 19. Voy a volver a correr, sigue siendo 19, listo. Con esto estaría resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Bien, para el ejercicio 2, que nos dicen crear un array de una dimensión con 12 valores enteros aleatorios entre 0 y 100 y convertir el array en una matriz de dos dimensiones 4 por 3. Mostrar por pantalla el valor del elemento de la esquina inferior derecha. Ok, vamos a agregar un nuevo input de código y vamos a ir comentando lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un array de 12 valores. Desde 0 hasta 100. Listo. A continuación vamos a convertir este array, convertir en matriz 2 matriz, en matriz 4 por 3. Y finalmente mostrar el elemento de la esquina superior, en la esquina inferior derecha. Listo. Como ya tenemos importado NumPy en la parte de arriba, vamos a suponer que se ejecuta este primero y no vamos a importar NumPy aquí, ya vamos a utilizarlo directamente. Entonces, en una variable array, pues voy a agregar NumPy y voy a utilizar el método arrange, perdón, no, voy a utilizar el método porque dice que tiene que ser valores aleatorios entre 0 y 100. Entonces, voy a utilizar random, random, y vamos a suponer que todos estos números aleatorios van a ser enteros, ya que no nos dice el ejercicio. Vamos a que son enteros y vamos a utilizar grant limits. Listo. Vamos a darle un límite inferior de 0, un límite superior de 100 y vamos a decirle que queremos solamente 12. Para eso vamos a decirle size igual a 12. En esto tendríamos el arreglo unidimensional de 12 valores aleatorios entre 0 y 100. Ahora vamos a convertir este array en una matriz de 4 por 3. Entonces vamos a crear una variable matriz y vamos a hacer que el array coja una reshape y shape de 4 por 3. Reshape. ¿Está bien? Listo. Solo para confirmar voy a imprimir la matriz y vamos a imprimir el valor, pero antes le voy a agregar a una variable para que sea más fácil de imprimir. Entonces voy a poner lo que tiene en matriz, pero esta vez dice de la parte inferior derecha. Entonces, como yo sé que mi array tiene 4 posiciones, es decir, 0, 1, 2 y 3, voy a escoger la 3, y dice de la derecha. Entonces, lo mismo que la anterior, menos 1. Con eso estaría el valor de la esquina inferior derecha. Ahora vamos a imprimir. Voy a copiar este de aquí. Y unos 5 minutos.
Y con formats le vamos a imprimir el valor. Formats, format. Listo. Con esto tendríamos resuelto el ejercicio. Nos vamos a correr. Listo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3. Listo, 4 por 3. Y el valor de la inferior derecha es 5. En este caso, como esto es randómico, al ejecutar vamos a cambiar el valor. Listo, entonces el 77 y el 77. Con eso estaría resuelto el ejercicio número 2. Continuemos con el ejercicio número 3 que dice realizar una función que reciba un diccionario con las calificaciones de alumnos de un curso y devuelva una serie con las calificaciones de los alumnos aprobados mayores a 7. Ordenar de mayor a menor. Listo, entonces para eso vamos a agregar un nuevo input de código y vamos a comentar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a crear una función. Y dentro de esta función tenemos que crear una serie. Crear una serie. Mal. Debemos filtrar los aprobados. Filtrar aprobados mayores a 7. Debemos ordenar los datos. Y finalmente retornar. Es importante saber que es una función con retorno. Eh, Además de esto, dice que tenemos que crear un diccionario con calificaciones, pero esto ya sería fuera de la función. Entonces, diccionario de calificaciones. Vamos a imprimir, imprimir los datos. En otras palabras, llamar. Estamos llamando a la función. Listo, vamos a crear una función. Y definir la función como aprobados. Esta función va a recibir un parámetro que es un diccionario de calificaciones. Listo, entonces en una variable notas, pero vamos a crear una serie, en una variable notas. Antes de codificar, necesitamos, al hablar de series, ya estamos hablando de utilizar la librería pandas. Entonces, antes de utilizar pandas, debemos importar pandas, y le vamos a agregar un alias pd, que es lo más común. Listo. Ahora sí podemos utilizar pandas, entonces voy a agregar aquí desde pandas una serie con los datos que vienen desde code. Listo. Ahora, con esta serie ya creada, tengo que filtrar los aprobados que son solo los mayores a 7. Entonces, voy de aprobados, voy a poner las notas, pero que las notas son mayores a 7. Listo, después debemos ordenar los datos. Entonces, en ordenados, voy a crear una variable ordenados y les voy a poner los aprobados
pero ordenados los valores. Listo. Y finalmente retornamos ordenados. Listo. Tenemos que crear un diccionario de calificaciones para poder pasar de la función. Entonces, esta variable va a tener la nota, el nombre del estudiante, Pacheco, es hola, tiene que estar separado por comas. Modelo, Juan, este punto ¿listo? Está en desorden. En desorden. Y debería retornar ordenado. Ahora bien, calificaciones. Ahora bien, para poder imprimir esto tendríamos que hacer un print de los aprobados son los puntos y llamar a la selección. Voy a dar un salto de aquí. Llamar a la función aprobados y le voy a pasar las calificaciones. Listo, con esto tendríamos, vamos a ver si estoy en un error. Calificaciones. Ah, no existe. Esta, pues, esta variable no existe. Tengo otro error. ¿Qué dice? Any objects of not sort values. No, no tiene. Tiene values, no values. Entonces, listo, aquí tenemos la calificación. Entonces dice, los alumnos aprobados son, sin embargo, aquí podemos ver que se están ordenando de menor a mayor y el requerimiento del ejercicio dice que es de mayor a menor. Entonces, para eso, tenemos que poner el método o la propiedad ascending dentro del sort y pasarle por el valor false para que no lo haga de forma ascendente, sino de la forma contraria. Entonces, ahora sí, al imprimir, tenemos estos valores. De dónde saqué este valor? ¿De dónde saqué esto? Saqué de en la cheat sheet, en esta parte de aquí. Podemos ver que aquí tenemos el orden, el orden de los, la forma de ordenar los data frames. En este caso, sin embargo, también funciona con pandas, series. Listo, volvemos a nuestros ejercicios. Bien, para resolver el ejercicio número 4, que consta de dos partes, haremos lo siguiente. Pues dice, en base al ejercicio en base al ejercicio 2 diapositiva 14, realicen, este sería ese ejercicio, el 4.1, realicen una función que reciba como parámetro de entrada una serie. La serie consiste en un diccionario con las calificaciones de 6 estudiantes, donde la clave está representada por el nombre del estudiante y el valor es la calificación obtenida. Devuelva una serie con la nota mínima, la nota máxima, la media, la desviación típica
de las calificaciones obtenidas. Mostrar solamente los decimales. Listo. Vamos a hacer primero este y luego continuamos con el 4.2. Entonces voy a agregar un nuevo input de código y voy a comentar lo que se necesita hacer. Pues lo primero sería crear una función. Esta función recibe una serie. Listo. Esta función tiene que retornar, pues, a calcular media, media, a ver, calcular media, mínima, máxima, desviación típica. Desviación típica. Y debe retornar, retornar una serie en estos datos. Además debe retornar dos decimales. Entonces, parece que crear una serie. Bueno, bueno ahí. Después de eso, para que pueda recibir una serie, se debería ingresar un diccionario con 100 estudiantes. Entonces, debe ingresar diccionario, 6 estudiantes, con nombre y nota segura. Nombre, nota, nota. Se debe transformar en serie y llamar a la función. Hay que llamar a la función para poder imprimir los resultados. Imprimir los resultados. Entonces, voy a crear una función. Bueno, antes de eso, se supone que ya está importado pandas en el ejercicio anterior, entonces aquí no lo vamos a importar de nuevo. Sin embargo, sí se ejecuta individualmente la funcionalidad, pero vamos a suponer que ya se ejecutó anteriormente el ejercicio anterior. Entonces, vamos a, en una variable, no, vamos a definir una función que se llame medidas. Y estas medidas reciben una serie que se va a llamar, vamos a dejarlo otra vez. Con estas calificaciones debemos calcular la media, la media, la nota máxima, la nota mínima, la media y la desviación típica. Ahora, yo como desarrollador crearía una variable para cada una de estas funciones, pero bueno, en el tiempo lo vamos a hacer más rápido. Entonces vamos a retornar una variable que se llama resultado. En esta variable de resultado vamos a crear unas pandas series y dentro le vamos a poner las calificaciones al. Voy a cambiar el color porque no me gusta el nombre, que lo voy a poner aquí notas. Entonces, notas y notas de la mínima. A continuación, las notas máxima. A continuación, las notas, pero la media. Y a continuación, la desviación típica.
Entonces, punto estándar, definición típica vuelta. So, ahora voy a agregar aquí los índices que tenemos en la RAD, lo que estoy pasando, que sería mínima, o nota mínima, mínima, una máxima, coma, media, coma, distribución, va a funcionar si lo dejo, entonces, listo. Con esto tendríamos ya la serie que se debe retornar. Entonces, return es pintar. Porque aquí me sale esto con rojo, no es al mismo nivel, y está bien. Return es resultado, listo. Ah, y dice que se debe retornar con los decimales. Listo. Ahora hay que ingresar un diccionario significativo, pues entonces debería crear un diccionario, vamos a llamarle calificaciones, será un diccionario vacío. Entonces, para ingresar 6 keywords, como nos da la cantidad exacta, entonces tenemos que utilizar un for y vamos a utilizar un rango desde 0 hasta 6. Vamos a tener un nombre y un estudiante que será igual a un input, ingrese el nombre del, vamos a utilizar format, pues 1, puntos. De esta manera se va a imprimir eh, desde el primero hasta el sexto en números. Sin embargo, necesito utilizar formats. Listo, una vez que tenga el nombre, necesito solicitar la calificación. Entonces, como variable nota, le voy a solicitar una calificación y esta calificación tiene que ser en float. Entonces, voy a solicitar transformar en float lo que se ingresa por teclado, ingrese la nota. Puntos. Una vez que tengo los dos datos, tengo que ponerlos dentro del el diccionario, que se llamaría calificaciones. En calificaciones de nombre, me agregue la nota. ¿Listo? Con esto, tendría ya las calificaciones en el diccionario. Ahora, para poder llamar a la función recibe una serie, entonces tengo que transformar este diccionario en serie. Y vamos a poner notas. Notas. Y le voy a agregar bandas, punto, series, calificaciones. Listo. Ya tenemos la serie. Ahora, vamos a imprimir los datos. Voy a poner las medidas son los puntos, una coma, le ponemos como resultado. Ahora vamos a imprimir, vamos a llamar a la variable, vamos a llamar a la función medidas, le vamos a pasar las notas
pero estas notas tienen que tener solo con 10 decimales, entonces vamos a tomar la función round y le pasamos los decimales. ¿Cómo esto estaría resuelto el ejercicio? Esperémoslo. Para probar, voy a poner solo una selección de los estudiantes, solo para probar. Y a continuación, yo le pongo los 6. Entonces, Gabriel tiene 10. José tiene 9.25. Bien, me salió un error. Dice que P1 no existe. No existe porque existe pandas. Entonces vamos a probar de nuevo. Entonces, Gabriel tiene 10. José tiene 8.25. Y listo, ahí tenemos la nota mínima que es 8.25, la máxima es 10, la media es 9.12 y la desviación estándar es 8.5. Vamos a corregir un par de cosas. Primero aquí vamos a agregar un salto de línea. eh, para que se vea abajo. Y otra cosa que dice media. Y entonces le tenemos que poner media. Listo. Vamos a poner ahora, entonces, ahora sí, los 6 estudiantes. Y vamos a correr otra vez el programa. Entonces, nos dice, ingrese el primer estudiante, sería Gabriel, con nota 10. Voy a hacer más rápido. José con 9.25, Juan con 9.22, Lucas con 8.25, Pedro, el quinto estudiante Pedro con 9.72 y el sexto estudiante Julián con 8.25. Listo, aquí tenemos las medidas, son 10.25 la mínima, 10 la máxima, la media 8.75 y la desviación estándar 75. Con esto estaría resuelto la primera parte del ejercicio número 4. Vamos a resolver la siguiente parte del ejercicio, que sería, realiza un programa, pensando en el ejercicio anterior, ¿no? Realiza un programa que permite el ingreso de clave valor y pues el usuario lo solicita. Cuando el usuario ya no requiere la ejecución del programa, mostrar una serie con la nota mínima, la máxima, la media, la distribución física de las calificaciones ingresadas, pero solamente 2 decimales por teclado. Muy bien. Entonces, esta parte de aquí, a ver, primero voy a crear un nuevo input y esta parte de aquí sería la misma, sería lo mismo. Entonces le copio, voy a hacer una pequeña modificación y de una vez aquí voy a retornar round para que sea round 2, para que de una vez eh, retorne ya solamente con 2 decimales la serie que calcula en esta parte de arriba. Esta parte de ingresar las calificaciones también es parecida, pero necesita solamente que sean hasta que el usuario lo necesite. Entonces, para ello voy a crear un calificaciones como un diccionario vacío, que es el diccionario que se va a llenar con las notas de los estudiantes que se requieren. Voy a crear una opción, una variable opción, y le voy a asignar el valor de sí. Y vamos a utilizar mientras esta opción conformada en minúsculas igual a ese,
Vamos a ejecutar lo siguiente. ¿Qué sería? En una variable main, vamos a solicitar por teclado el nombre, ingrese el nombre de la estudiante. Puntos. Aquí voy a validar si es que el nombre del estudiante no, el nombre del estudiante no está en calificaciones. Vamos a solicitar la nota. Entonces, en una variable grade, voy a ingresar este puede ser mi input. Input, ingrese la nota. Los puntos. Pero esta nota tiene que ser flotante, entonces, mismo aquí arriba, transformamos en float. Una vez teniendo los dos en la variable calificaciones, vamos con calificaciones, pero de nombre, perdón, de name, voy a agregar el rate, la nota. Listo. Y es que si está en calificaciones el nombre, que quiere decir que el estudiante no fue ingresado, entonces vamos a imprimir un mensaje de teclado que diga el estudiante ya fue ingresado. Muy bien, listo. Ahora tengo que solicitar en la variable opción un input preguntando si quieres ingresar otra nota. Una respuesta de sí o no. Si ingresa así, regresamos de nuevo y si ingresa cualquier otra cosa, saldría de este bucle. Ahora, una vez teniendo esto, la parte de aquí vendría a ser lo mismo, es decir, transformar en una serie y llamar a la función medidas para mostrar los datos por teclado, por pantalla. Entonces vamos a correr el programa. Dice, ingresa el nombre del estudiante. Gabriel. Ingresa la nota del estudiante. Y es, ¿quieres ingresar otro dato? Sí. Vamos a poner Gabriel. Dice, el estudiante ya fue ingresado. ¿Quieres ingresar otra nota? Sí. Ahora, ingresa la nota. 9.25. ¿Quieres ingresar otra nota? Sí. Juan. Ingresa la nota. 9. Este valor. ¿Quieres ingresar otra nota? No. Y ahí muestra los datos de la media, la nota mínima, la máxima, la media, la desviación típica. Listo, con eso estaría resuelto nuestro segundo, no, perdón, la segunda parte del ejercicio número 4. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 5 que dice realizar un programa que muestre por pantalla un data frame con los datos de la siguiente tabla. Un data frame. Bien, hay varias maneras de hacer esto, pero yo considero que la más sencilla sería lo siguiente, sería ingresar
o crear listas con los datos. Crear listas de datos. Siguiente, crear el data frame. Data frame. Y a continuación, mostrar por pantalla. Entonces, lo primero, vamos a crear listas con los datos. Primero mes. Le voy a agregar enero, coma, febrero, febrero, coma, marzo, abril, listo. Después, ventas. Y en ventas le pondremos 30.500, 35.600, 23.400. No, este no es 25.400, es 28.300 y 33.900. Gastos. Y igual una lista con 22.000, 22.400, 18.100, 20.700. Listo. Ahora tendremos que crear el data frame. Entonces en una variable tabla voy a crear el de pandas. Data frame. Y le voy a pasar un diccionario con los datos. Entonces voy a tener mes, mes, como ventas, como gastos. Y tenemos arriba, a ventas le paso la variable de ventas y a gastos le paso como valores de gastos. Nos gustaría crear el data frame. Ahora solo tendríamos que mostrar la tabla para cumplir con el objetivo. Entonces vamos a correr el programa y aquí tendríamos el data frame. Y podemos ver que aquí tenemos los índices. Esos índices se pueden borrar al momento de imprimir, pero como no nos dice nada en el enunciado, voy a cumplir hasta este momento. Antes de las conclusiones y recomendaciones, me gustaría mostrar la bibliografía utilizada para este trabajo, para este video. En otras palabras, no se utilizó una inteligencia artificial o no se utilizó ChatGPT para realizar los ejercicios, sino que solamente se investigó un poco más. Eh, entonces podemos concluir que aprendimos a crear rangos y matrices con NumPy, utilizando sus funciones. También podemos concluir que aprendimos a acceder a los valores de las matrices con sus índices. También podemos concluir que creamos series con pandas, que aprendimos también a filtrar y ordenar datos en pandas con estas funciones. Y como recomendaciones, yo tendría que se utilicen herramientas que faciliten el aprendizaje. Todo esto aprendimos sin utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Imagínense todo lo que podríamos aprender si lo hacemos. Eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Hasta pronto.